Gracias por seguir en sintonía con nosotros en este lunes 30 de octubre, año 2017. Nos acompaña el miembro del Comité Central, gestor del movimiento Más Democracia, el profesor Melanio Paredes. Gracias por estar con nosotros. A ustedes y buenos días a los amigos televidentes. Profesor, para empezar vamos a empezar un poquito amplio. ¿Qué está pasando con los políticos en la República Dominicana? ¿El Estado es un botín demasiado jugoso para ellos? Lo cierto es que estamos en una suerte de limbo en este momento. Uno no ve la coherencia que uno espera de los políticos y la política en República Dominicana, en un momento en que la sociedad está demandando buenos ejemplos, buenas prácticas en el ejercicio político. Estamos a la espera de una reforma político-electoral indispensable para poder seguir avanzando y perfeccionando los mecanismos de la democracia, y hoy no se ve una voluntad clara en ninguno de los actores políticos, incluido lo de mi partido, en aras de seguir avanzando y tener reglas claras con vista a enfrentar los desafíos futuros. ¿Esas reformas lo pueden hacer los mismos actores que han llevado el descalabro del sistema político? No, y es lo que se está manifestando. O sea, esos actores están en la incapacidad de poder trazar cambios importantes que le devuelvan credibilidad a la política y a los políticos dominicanos. Y esa es mi preocupación mayor. Yo soy de lo que he sostenido que lo de padrón abierto o cerrado con elecciones simultáneas es un falso dilema. Eso no es un problema de vida o muerte en los partidos. Sin embargo, es lo que se aduce en este momento para justificar el estancamiento de ese proceso de reforma. Y a mí me parece... ¿Cuál es entonces? O sea, si ese no es el problema de vida o muerte, ¿por qué se toma de excusa y cuál sería el problema real? Porque yo creo que es una forma de evadir la solución del problema fundamental que tiene la política dominicana hoy día y que tiene que ver con la renovación periódica de esas élites partidarias que lo plantea el proyecto y estarían obligados a cumplir con la ley para los próximos procesos internos. Y el otro tema fundamental es el de financiamiento de la política y de los procesos electorales. Para mí esos son dos temas centrales que se están tratando de evadir con el pretexto del padrón abierto o padrón cerrado. Y muy peligroso porque podría resultar que nos quedemos entonces sin ley electoral y sin ley de partido, lo cual sería una desgracia para la democracia dominicana, porque no estamos en condiciones, o no estaríamos en condiciones de afrontar el proceso del 2020 sin que tengamos esas reglas claramente definidas. Y cuando usted dice que estamos en una especie de limbo, ¿cuándo, cómo, qué hay que hacer para el estancamiento que provoca ese limbo se quite? ¿Tenemos tanto tiempo de aquí al 20 para...? No hay tiempo suficiente, sobre todo partiendo de que los partidos tienen que estructurarse, tienen que elaborar su padrón. Es fundamental que puedan elaborar un padrón y lo presenten a la Junta Central Electoral, para lo cual deberán tener el año 2018, a partir de lo cual entonces se puedan propiciar procesos democráticos internos como manda la Constitución, y ya para el año 2019 podré hablar de candidaturas en los diferentes partidos. Como siempre en este país ponemos la carreta delante de los bueyes. Ahora comienzan las encuestas, comienzan a hablar de preferencias, si bien se comienzan por elementos que son importantes fijarse en una opinión, como el tema, la propia corrupción, los temas sociales, salud, educación. Sin embargo, todas esas encuestas terminan en preferencias electorales. Y ustedes verán en esta semana... El posicionamiento. Lo cual yo creo que es una inmoralidad a estas alturas. Es una inmoralidad porque tiene el único fin de posicionar intereses y candidatos, y eso no es lo que demanda la sociedad hoy día. A mí me preocupa que en mi partido se manda el tema de la constitucionalidad o no del padrón abierto a un grupo de consultores. No se sabe quiénes son esos consultores, pero además, no hay fecha fija. También está en un limbo. O sea, ¿qué ha pasado hace como un mes? Justamente, el Comité Político debe reunir el 7 de noviembre en sus reuniones ordinarias de principio de mes, y deberá dar alguna respuesta a la comunidad. Ya
lo que se planteó y lo planteó el presidente de la Junta Central Electoral de que tuviésemos este año 2017 una ley electoral, una ley de partido es improbable, para no decir imposible. Habría que pensar en que antes del 27 de febrero que termine esta legislatura podamos tener esos instrumentos indispensables para que fortalezcamos el sistema de partido y la democracia, pero evidentemente que ya entraremos al año 2018 sin esos instrumentos de ley a mano. Profesor, déjeme hacerle dos preguntas en una. Primero, el rol del Comité Central en el PLD se ha obviado, porque esa medida, por ejemplo, del Comité Político de mandarlo a los constitucionalistas debió haber sido por lo menos consensuada dentro del Comité Central. Naturalmente. Digo, no hay otra salida que fuera esa. Y eventualmente a un plebiscito o un congreso, porque la forma de elegir los candidatos está en el artículo 43 del Estatuto del Partido. De manera que una materia estatutaria no pueden resolver los 34 miembros de un órgano como el Comité Político. Y saliendo de eso, el simple hecho, mucha gente se ha enfocado en el tema presidencial. Pero al final del día, el PLD ha demostrado de que no importa, porque el comité político determina quién es su candidato presidencial, ellos. En las elecciones pasadas hubo otro precandidato que todavía creo que al día de hoy sigue luchando porque era o consideraba que tenía la posibilidad de haber sido candidato y no le dieron la oportunidad, pero el comité político determinó que el candidato era Danilo Medina. Entonces, ¿qué importa si es padrón abierto o cerrado si el más alto estamento del PLD toma la decisión como quiera de manera unilateral? Lo cual debe ser corregido en la ley electoral y ley de partido, que es lo que yo, pero eso no se ha es lo que yo percibo que no quieren, porque ya no hay, conforme a la Constitución del 2010, modificada en el 2015, los partidos no tienen soberanía plena, absoluta sobre sus ejecutorias. Recuérdate que hay las instancias de apelación, los recursos que pueden ser elevados al Tribunal Superior Electoral y eventualmente al Tribunal Constitucional. De manera que lo que se resisten, pienso, las élites, incluido el comité político de mi partido, es a que haya una norma que los regule y que pase efectivamente el poder a la soberanía de sus bases, de sus afiliados. Profesor, recientemente la diputada Farideh Raful ha propuesto un anteproyecto que plantea la eliminación, fusión de unas 57 entidades del gobierno que, según su levantamiento y apoyada también por un estudio de la Oxfam, imagino que se apoyó de eso, son entidades que tienen o duplicidad de funciones o que ya cumplieron un ciclo o en una gran cantidad también de casos de personas que no hacen ningún tipo de trabajo vital para el desarrollo del país. ¿Qué usted considera, hasta qué punto usted está de acuerdo? ¿No es una exageración plantear 57? ¿Es una valentía de su parte, un secreto a voces de cantidad de entidades que hacen lo mismo que hoy día tienen vigencia? ¿Qué usted cree de este proyecto? Efectivamente, el PLD dio pauta desde nuestro primer gobierno de estar preocupado y ocupado de modernizar el Estado Dominicano, de simplificar funciones, de eficientizar las instituciones que podían arrojar duplicidades, y se creó en aquel entonces el CEPRI, me lo recuerdan, la Comisión de Reforma del Estado, a partir de lo cual surgieron leyes importantes, la propia ley de administración pública, que tendía justamente a digamos, achicar el Estado para que fuera más eficiente. Sin embargo, nosotros no hemos sido tan efectivos en la aplicación de esas leyes. Como tiende a pasar. Y lo cierto es que tenemos una cantidad de duplicidades. Quizá no tan exagerado como lo plantea Oxfam, por ejemplo, plantea la eliminación de uno de los ministerios administrativos, el Ministerio Administrativo de la Presidencia, refundiéndolo con el Ministerio de la Presidencia, que ya tiene bastantes funciones. Imagínense ustedes que además del 911 también tiene ahora República Digital y tiene una cantidad indeterminada de funciones. Quizás no en ese caso, pero sí hay otros, por ejemplo, en términos de lo que se ha hablado del Ministerio de Familia o de Asuntos Sociales y Familia, que podría refundirse la juventud, la mujer, etcétera, etcétera. Yo creo que sí, yo creo que hay que hacer un examen y ver en qué medida estamos haciendo dispendio de recursos y poder poner el tamaño del Estado a un nivel en que sea razonable y que... Pero ¿y qué presidente va a hacer eso, profesor?
Bueno, O sea, ¿qué presidente de turno va a hacer eso? ese es el gran problema que tenemos por delante ahora. El modelo clientelar que hemos tenido en todos esos años, y el PLD se montó en ese modelo clientelar que es de facturas balagueristas, obliga a que hagamos una reorientación del accionar del Partido de Liberación Dominicana. Yo soy de los que planteo que hacia el 2020 el Partido de Liberación Dominicana debe reorientar todo su accionar. Un ciclo de 20 años es más que suficiente para plantear, para seguir repitiendo lo mismo que hacían gobiernos anteriores. El PLD ha dado muestra de que ha sido capaz de entregar a la sociedad dominicana avances importantes en términos materiales, en términos de la formulación de un ordenamiento jurídico legal. Sin embargo, tenemos que dar pasos importantes para desmontar lo que para mí es el cáncer de la democracia y ese modelo clientelar que es el que nos ata a ese tipo de conducta y a ese tipo de actuaciones en que realmente hay instituciones. Ahora, por ejemplo, se han refundido todas las entidades de transporte en Intran. Sin embargo, pero no se han refundido. Sin embargo, ha sido una sumatoria. Yo espero que en los próximos meses y con el trabajo que está haciendo ahí, podamos eliminar una serie de esas instituciones que fueron simplemente sumadas. Pero ya que usted menciona del Intran, Iván, escúchame, yo no sé si está por ahí, con el tema de la ONSA, que no habíamos tenido la oportunidad de hablar, que este hombre era miembro del Comité Central, el señor Manuel Rivas, ¿cómo le ha caído a usted en su condición de dirigente político con las ideas que está llevando a través de Más Democracia y todo su accionar en este último tramo, ¿verdad?, de su carrera política, este escándalo que dio al traste con la muerte de este muchacho, de este abogado, y tener un funcionario en funciones, valga la redundancia, preso, afuera de los casos que tuvimos en Odebrecht? ¿Cómo le cayó esto a ustedes? Deplorable y lamentable. Conozco a esa persona, ese compañero, no es su perfil. Tú puedes pensar que un periodista puede cometer errores, pero que eso conduzca a que se caiga en avalar o de alguna manera vincularse con actos criminales, para mí es realmente decepcionante. Hay que esperar que la justicia esclarezca el caso, pero justamente del desafío que tenemos por delante. Cuando uno ve el caso de Emily, que parecía un tema simplemente pasional, y ve que debajo de eso, cuando tú levantas la alfombra, hay de todo. Hay tráfico de influencia, hay un funcionario político que además de eso cometía otras tropelías. Cuando uno ve el caso Odebrecht, no solucionado todavía convincentemente, y que de alguna manera los poderes públicos están desafiados con ese caso, el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo vía la Procuraduría y el propio Poder Legislativo, porque habían involucrado senadores y diputados, y ahora este caso OMSA nos dice que tenemos que repensarnos, tenemos que reconducir nuestras actuaciones, tenemos que volver a Bosch. Y cuando yo digo volver a Bosch, para algunos que parecería un anacronismo, no, es que hay principios del ejercicio político que son permanentes. O sea, la actuación correcta, la vocación de servicio, la defensa y apostar al bien común son elementos que se mantienen en el tiempo, no se pierden porque cambiaron las condiciones, hay nuevos actores o nuevos contextos, que es lo que plantean el ejercicio político ligero, la liviandad. Sostienen. No, yo entiendo que el PLD debe reencontrarse con esos principios fundacionales, y por eso he estado abogando tanto al interior del partido como al espacio ciudadano Más Democracia, que entendemos que a la democracia hay que insuflarle calidad, hay que establecer los mecanismos para que la democracia sea real y efectiva, y sobre todo justa, porque es el principal problema que tenemos es que nuestro modelo democrático se fundamenta en el privilegio, y ese privilegio se da hasta en la elección en un sindicato, se da en las relaciones intrapartidarias, se da en el seno de las relaciones económicas. El privilegio es el principal obstáculo para que tengamos y podamos propugnar por la sociedad del bienestar. Pero parte del problema que vemos es que le estamos pidiendo que se hagan esa transformación a los actores que tendrían que modificarla para su propio beneficio. Entonces, si yo tengo a un ministro X
yo no puedo pedirle a él que transforme su ministerio porque ya tiene 12 años en ese ministerio, que es el caso en muchos de los casos, valga la redundancia. Yo no puedo pedirle a él que de la noche a la mañana transforme algo que él ha formado. Y si lo transforma, ¿qué posibilidades tengo yo de creer en él? Ahora lo que estamos viendo son X cantidad de personas, de funcionarios del más alto nivel, involucrados en actos de la peor caracterización. Es una lógica que tiene mucho sentido la que planteas. Por eso yo he estado saliendo del ámbito del Partido de Liberación Dominicana. Yo no creo que las élites de los partidos acá van a entregar motus propios, reforma que implica disminución del privilegio aquellos a ellos de que ellos se escenario. benefician. Y por eso, justamente, en Más Democracia hemos incorporado personas de diferentes partidos y sin partido para presionar la aprobación de esa reforma. Sin presión y sin calle no habrá reforma efectiva en República Dominicana. Eso estamos clarísimos. Y yo lamento que un movimiento como el de Marcha Verde, que en principio uno entiende que tiene fundamentos en el sentido de demandar el cese de la impunidad, de la corrupción, debían enfocarse en acciones no tan puntuales, no como que apareció Onza, vamos para Onza, no que apareció Punta Catalina, vamos para Punta Catalina, no que apareció Loma Miranda, vamos para Loma Miranda. La Marcha Verde, si se enfoca en las reformas políticos, sociales y económicas que el país demanda, pudieran hacer un gran servicio a la patria. Profesor. Por ejemplo, a mí me hubiese gustado que Marcha Verde se enfocara al Congreso Nacional demandando que en la ley se establezca un constreñimiento, un control riguroso al financiamiento de los partidos. Es la mejor manera de atacar el cáncer que está desacreditando la política y los políticos, que es la corrupción. Tenemos que hacer una breve pausa. Vamos a hablar más de Marcha Verde, de la señora valiente que subió a tarima a defender a su presidente y muchos más temas cuando volvamos.